pensar que no, la invitación no es, y traté de dejarlo un poco claro, no es como memorizar un par de frases como para ganar un debate o un argumento, sino que es manejarse en el tema, o sea, dentro de tus posibilidades, como empezar a tener el lenguaje apropiado para hablar de tal cosa, porque y ahí está donde el uso de nuestra mente es importante. O sea, yo lo he dicho muchas formas. O sea, si yo me pongo a hablar contigo acerca de cámaras, Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, a nuevas conversaciones y nuevas ideas. Hoy continuamos conversando más sobre esta serie que está súper, que está muy buena y que también hemos aprendido mucho en relación a estos pilares de los cuales hemos ido fortaleciendo y hemos ido aprendiendo. Hoy día nuevamente nos acompaña nuestro pastor. Pastor, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, gracias por estar siguiendo las enseñanzas, no solo el día domingo, sábado o domingo, sino que también el podcast. Es importante, siempre quedan cosas como quizás que en tu caso es como una persona que está como oyendo y después diciendo ¿qué fue esto? Esto estuvo muy bacán o podríamos hablar más de esto. Entonces yo creo que a todos les pasa en algún sentido y no siempre tenemos la oportunidad de conversar, pero en los grupos de conexión sí está la oportunidad y bueno, el podcast es una conversación más que como que extiende un poco lo que hacemos el fin de semana hacia la semana, hacia los grupos de conexión, así que gracias por estar poniendo atención. Sí, totalmente. Siempre, bueno, como se ha dicho un montón, siempre el que predica es el que más aprende, como que hemos escuchado mucho esa frase. Y acá en el podcast, entre más hablamos del tema, creo que más aprendemos. Sobre todo yo, que estoy ahí desde el público tomando apuntes. Creo que es una muy buena práctica. Ojalá la mayoría de la gente de la iglesia pueda incluir. Sé que hay varios y eso es bueno. Siempre veo varios anotando y eso está súper bueno. Entre ellos hay mi viejo siempre ahí atento a anotar de todo y también tomar fotitos es siempre esencial en las prédicas. Hoy día vamos a continuar hablando sobre la serie y sobre todo un pilar bastante interesante, creo yo. Más que de contenido teológico, contenido por un lado de ciencia y estudio, un tema bastante delicado, ya que en la prédica lograste mostrar ciertas estadísticas en relación a la salud mental y el cuidado de la mente. Vamos a hablar sobre la mente. Y que era bastante, no sé si interesante es la palabra, pero igual causó a mí un poco de sorpresa al entender los números tan elevados en relación a cómo Chile, si es que no me equivoco, la población chilena está siendo tan afectada por esto. Sí. Quizás me adelanté un poco en el guión, en todo, pero quizás, y partiendo no con un diálogo así de esperanza, sino que me llama mucho la atención cuánta gente está viviendo por esto, teniendo una mala salud mental. ¿Qué es lo que está ocasionando todo esto? Las condiciones en las cuales está viviendo la población, que quizás nosotros no lo vemos, creemos que nuestra esfera es muy pequeña a veces, y el problema es mucho más grande de lo que nosotros a veces pensamos. Sí, yo creo que, yo hice algunas búsquedas, un poco me pasé toda la semana haciendo búsquedas, pero me quedé con una ahí de una empresa que hacía este trabajo como de analizar en una cantidad de personas, ¿cierto? Creo que eran 500 en 30 y algo países. Entonces tampoco eran 20.000 personas, pero, o sea, si lo sumáis todos, sí, eran hartos, porque eran, creo, 31 países. Pero igual, aún así, los números arrojaban que Chile estaba muy por sobre la media. Y yo creo que es algo que vemos, o sea, tenemos... Y aquí está donde lo que quiero llegar un poco a la serie, o sea, ¿puedo amar a Dios con todo? Si es que, por ejemplo, no sé, mi corazón está súper endurecido, no estoy pudiendo perdonar, mi alma está así como agotada, extenuada, y mi mente está totalmente fatigada. O sea, es como, está quedando una versión de mí como muy disminuida. Entonces, no, como que aunque quiera, quizás no estoy pudiendo amar a Dios con todo. Y ese es como el corazón detrás. O sea,
miremos cómo estamos amando, miremos nuestro corazón, y estamos tomando estos conceptos como bíblicos, antiguos, pero también trayéndolos un poco a lo de ahora, que es nuestro trabajo en el fondo como pastores, personas que tratan de guiar a otros. O sea, la problemática que ellos enfrentaban no era la misma que nosotros hoy, pero esto sigue siendo importante para nuestras vidas y Totalmente. hay muchos consejos ahí que podemos aplicar. De hecho, o sea, lo de la salud mental fue uno de los tópicos dentro de toda la prédica que fue muy interesante, porque abordaste desde la primera etapa, partiendo con el texto bíblico, cuando a Jesús querían encasillarlo con preguntas, o sea, atraparlo a full, de cómo él respondía de manera sabia, y vemos todo este desarrollo de cómo cultivar, cómo Jesús pensaba, que era muy interesante, de cómo Jesús pensaba, después de cómo cultivamos nuestra mente, cómo cuidamos nuestra mente, nuestros pensamientos, salud mental, y después cómo fortalecemos nuestros pensamientos en nuestra mente en temas de aprendizaje, y hay tópicos muy, muy interesantes. Pero yendo quizás por partes, sé que me salté un montón con lo de salud mental, pero fue muy lindo y muy interesante volver a repasar esta idea, como lo dije al principio, de cómo Jesús se enfrentó a estas personas, cómo Jesús respondió de manera muy sabia, cómo Jesús, a pesar de que yo creo que de cierta forma él entendía las intenciones de estas personas totalmente, pero aún así, como tú bien lo dijiste, siendo 100% hombre, 100% Dios, logró enfrentarse de una manera así notable y salir adelante, y aún así enseñando y demostrando cómo son y cómo deberían ser las cosas. Sí, yo creo que es bueno porque hay gente que piensa como que casi nuestra, no sé, tradición evangélica, como que no tuviéramos un alto valor al pensamiento, al pensamiento crítico, a la lectura, más allá también de solo las escrituras, sino que poder leer otros libros y desafiarnos en esta área como intelectual. Y Jesús era se le aparecen tres escenarios y todos como difíciles. Y sin embargo no solo responde bien, sino que responde de tal forma que se quedan callados, no tienen argumentos. Y eso es realmente impresionante. Y después te ves como el grupo de personas que seguían a Jesús. No eran la élite, no eran los más inteligentes, no eran los estudiantes de Harvard y no sé qué. Eran tipos que en verdad no les daba para ser seguidores de los grandes rabís de ese momento. Y Jesús igual les enseñó, y ellos terminaron siendo grandes como pensadores y también exponiendo de una manera importante. Ahora, sí, el Nuevo Testamento habla de como que el Espíritu Santo les iba a ayudar, así como a poner palabras. Yo creo que eso es cierto hasta el día de hoy, pero o sea, pasaron 3 años con Jesús y Jesús les enseñó. Y estoy seguro que pasó mucho tiempo ayudando a formar sus mentes para que también no hablaran cualquier lecera. Totalmente. De hecho, me llamó mucho la atención esta idea, y planteaste el desafío un poco, y aquí parafraseo un poco, de qué tan preparados estamos nosotros si llegamos a enfrentar situaciones similares. Y quizás ahí activaste varias antenas de toda la comunidad, en el sentido, incluido la mía y quizás de más gente, en el sentido, qué tan preparado estoy, quizás no para debatir, pero sí para enfrentarme a preguntas difíciles, a enfrentarme también a preguntas fáciles, porque a veces quizás una pregunta muy fácil y podemos responder cualquier cosa. y qué tan preparado estoy en mis temas de estudios, lecturas, porque al fin y al cabo una pregunta, una conversación es una puerta abierta a que tú puedas exponer el evangelio y exponer mucho. Exacto. Me gusta pensar que la invitación no es, y traté de dejarlo un poco claro, no es como memorizar un par de frases como para ganar un debate o un argumento, sino que es manejarse en el tema, o sea, dentro de tus posibilidades, como empezar a tener el lenguaje apropiado para hablar de tal cosa, porque
Y ahí está donde el uso de nuestra mente es importante. O sea, yo lo he dicho muchas formas. O sea, si yo me pongo a hablar contigo acerca de cámaras, probablemente yo entiendo un poco y hemos tomado algunas decisiones en conjunto, pero llega un momento que me va a aburrir. Claro. Y como que ya así como, ya no entiendo, no sé lo que está pasando, ¿cierto? Pero es como, porque es tu área y te maneja y es algo que entiendes y sabes muy bien. Tú no me vas a repetir siempre la misma frase, que esta marca es mejor que esta, que esta, porque eso también va a ir como cambiando y es como, mira, ahora tenemos todas estas posibilidades. Yo pienso que tenemos que ser personas que como que manejan el tema para que a medida de que las cosas van cambiando, nosotros podemos también modificar y tener conversaciones finalmente. Si no es tanto ganar argumentos, para mí es como poder conversar de manera honesta. Bueno, hablé por ahí de unas conversaciones que tuve con algunos amigos como que eran ateos, que no pensaban como que los cristianos tuviéramos mucho para pensar, pero que al final son ellos los que están haciendo preguntas porque ven cosas en tu vida que les llaman la atención. De hecho, la semana leí muy brevemente sobre una prédica que se planteaba la idea de que hoy en día ya no es suficiente decir Dios te ama. Estamos en tiempos donde tenemos que sí o sí saber exponer de buena forma lo que es el Evangelio y también explicar bien tanto a personas que quieren saber y no saben, como quizás a veces suceden que personas no están de acuerdo, es un fin de diálogos que pueden suceder, pero tratar de exponerlos bien. Ya no es suficiente decir Dios te ama. Necesitamos más en el sentido del estudio, de profundizar, de saber explicar bien, de saber dialogar bien y poder plantear, aunque sea una idea, de forma clara, concisa y que las personas puedan entenderlo fácilmente. Sí, de hecho, bueno, un poco cerrando la prédica, hablé de esta frase que es muy conocida, que está en 1 Pedro 3:15, que habla de que debemos estar siempre preparados para dar la razón de nuestra esperanza. Entonces, eso, la razón, o sea, como hay un algo, hay un porqué detrás. Sí. Entonces, no es porque sí, porque la Biblia dice, porque mi mamá o mi papá me contaron. No, pues, claro. ¿Cuál es la razón de tu esperanza? Y si lo piensas, ellos estaban en un escenario adverso, o sea, eran... se ocupa mucho el lenguaje de peregrinos y extranjeros. Estaban de paso, estaban con dificultades. El Imperio Romano era fuerte y lo que ellos proponían era como chocaba en muchos sentidos con este poder. Entonces ellos tenían que, los acusaban de hacer cosas malas aunque no las estuvieran haciendo. Entonces tenían que cuidarse por todos lados. Pero me gusta que también cierra diciendo, pero con gentileza y respeto. O sea, tiene que haber detrás de esto no la intención de ganar un debate, sino que la intención de tener una conversación o estar listo. O sea, si me preguntas, entonces probablemente quieres saber. Ahora, si te lo impongo, probablemente no te va a interesar. Entonces, ahí también hay cosas de tomar en cuenta, pero tener una forma de articular la razón de tu esperanza. Eso está bueno. Sí, yo cuando yo en educación media, la enseñanza media, perdón, y quizás este es una de mis peores, no sé si testimonios, por así decirlo, pero es algo que es un fallo total que tuve en el sentido de... Me quedó muy grabado. Estábamos en el recreo, qué sé yo, enseñanza media. En ese tiempo estudiaba en el liceo de aplicaciones. Y en el liceo a todos les encantaba debatir, de todo. Tenía un compañero que era cristiano. Y yo también, pero no, digamos, estaba en proceso de ser mejor, digámoslo así. Y entre conversaciones y conversaciones estábamos con un chico que era ateo. Él decía, yo soy ateo y todo. Y terminando la conversación nos dijo, sabéis que de todo lo que hablábamos y conversábamos, qué sé yo, supongamos que mi compañero se llama Juan. Dijo, yo le creo más a Juan que a ti, porque él supo explicarlo mejor. Lo que tú me dijiste no me hizo sentido. Y yo así, fallé, así, mal. Pero me quedó tan grabado porque, claro, él tenía más estudios, estaba más dedicado y éramos de la misma edad. O sea, no digo que era un genio, pero sí supo explicar algo tan simple de buena forma. Sí. Y eso me quedó grabadísimo en mi mente, bueno, como una de mis derrotas, por así decirlo.
Pero me hizo más fuerte. Pero me hizo más fuerte. Sigo sin contestar esa pregunta. Pero mi punto es, al final, al saber explicar bien puede ayudar un montón. Sí. Este chico, a pesar de ser ateo y todo, fue por un lado bonito. El hecho, dije, ya, fallé, pero la esperanza estuvo ahí. Si tengo que creerle a alguien, es a él, no a ti. Claro. Fui yo así, tirado a la lona, pero él por lo menos un granito de esperanza. Hubo un representante. Sí, por último, no estuve solo. La importancia de poder explicar bien la idea, estar preparado, y como tú bien le decías, y resaltando esta frase, no con el fin de, y me gustó mucho, no con el fin de pelear, no con el fin que ha pasado muchas veces, creo yo. Sí. Muchos de nosotros hemos visto casos similares que terminan en pelea en vez de algo que pudo haber sido mucho mejor. Claro. Ir con honestidad, serenidad, me imagino yo, y poder realmente entregar diálogos de bendición, a pesar de que ciertos comentarios o diálogos sean un poco más rudos, por así decirlo. Así que no, eso estuvo buenísimo. Y quizás avanzando un poquito en el tópico, ya que hubieron varios, y hay uno que me gustó mucho, que tenía relación al tema de cómo cultivamos nuestra mente. Y presentaste un caso como, perdón mi inglés, pero brain rot. Brain rot. De cómo hoy en día nuestro cerebro está siendo podrido, por así decirlo. Sí, literal. Por la tecnología, en estos casos redes sociales y un sinfín de malos hábitos tecnológicos. Y cómo, en este caso, no creo si nos están ganando, pero sí nos está afectando demasiado como sociedad, y cómo estamos, en vez de cultivar nuestro cerebro y ejercitarlo como debe ser, lo estamos desgastando, convirtiéndolo en un cerebro fofo y perdiendo mucho tiempo en cosas muy innecesarias. Claro. Y bueno, la idea, bueno, era la palabra del año pasado. Como del diccionario de Oxford, parece, no me acuerdo bien, ahí estaba en la cita. Sí. Pero la palabra del año, o sea, es como es un nuevo concepto y tiene que ver con un uso como, claro, como que estuviera realmente funcionando a media máquina, sin que nada te desafíe. Entonces tú estás consumiendo algo que en verdad el objetivo es tenerte ahí, pero no pensando, sino que como en un aburrimiento, pero entretenido, por decir así, ¿cachai? Sí. Entonces estáis pegados al final. Totalmente. Estáis pegados en eso y en vez de estar en algo que te motiva, que te desafía, que te aporta, estáis en verdad en estos ciclos como que nos están llevando a nada. Yo lo estoy viendo en muchas áreas, como que la tecnología, por ejemplo, los mapas. O sea, hoy en día nadie va a ningún lado sin Waze. Exacto. Que está, por un lado está bien, quieres ver el tránsito, ¿cierto? Donde hay, no sé, trabajo en la vía, donde están pistoleando, no sé, hay un sinfín de razones. Yo, en lo personal, no lo ocupo mucho, y me gusta poder tomar las decisiones de por dónde me quiero ir. De repente le pego una revisada al principio. Sí. Como si está despejada la ruta, sobre todo, pero no me gusta depender de eso, porque me doy cuenta que hay mucha gente que no va a ningún lado ahora sin un sistema de navegación. ¿Sí? Y a mí o sea, gracias a Dios he vivido en Perú, viví un rato en el norte de África y he viajado mucho por California, y me tocaba como entender dónde estaba el norte y dónde estaba el sur, y cuáles eran las carreteras. Y ¿sabes qué? Pasaban 2 días y ya me movía súper bien. Y si empiezo a depender de esta tecnología, que cuando estoy en un lugar nuevo sí lo hago mucho, no tengo idea de dónde estoy. Claro. Entonces, algo que es bueno nos termina llevando a un estado de mucho menos alerta o de mucho menos atención. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que nos está pasando en muchas otras áreas. En vez de estar leyendo, poniendo atención, eligiendo una buena serie para ver, estamos ahí usando la misma cantidad de tiempo, pero cuando nos vamos con nada. Exacto, exacto. Me llama mucho la atención porque, como lo mencionaste, nos estamos yendo como a esta flojera intelectual, donde desperdiciamos tiempo. Y quizás lo conversamos entre medio y quizás en otros podcasts, entre pasillos, cosas que quizás siempre estamos tratando de empujar de cómo ir aprendiendo más. Sé que llevas años leyendo muchos libros, y cuando recién nos conocimos, las primeras conversaciones eran como, oye, bro, te recomiendo este libro, esto acá, y fue
fue bueno ir cultivando eso. Quizás yo empecé un poco tarde, pero nunca es tarde tampoco para empezar. Y entre eso me gustó mucho de cómo presentaste quizá esta idea de cómo el cerebro se nos estamos retrocediendo en vez de avanzar el tema de nuestra mente y de lo que deberíamos estar aprovechando nuestro tiempo, con la idea de estamos en el momento ideal para poder cultivar nuestra mente. O sea, desafiaste a la comunidad con libros, autores, cómo podemos empezar a crear nuevos hábitos. Tenemos que leer la Biblia, pero también desafiados en poder leer un libro que nos desafíe en temas de complejidad intelectual, de ir un poco más allá, de no solo quedarnos en nuestra zona de confort. Y eso estuvo muy bueno. Yo hace mucho rato vengo con esta idea de ir aprendiendo el 1% diario de algo. Me gustó mucho esa idea, la leí hace mucho tiempo, creo que la escuché en un podcast, donde te demostraban que no hay que sentirse muy presionado por aprender algo muy rápido, solamente necesitas ir lento pero seguro. Ayer explicaban del 1% diario, y eso claro, o sea, si lo llamamos a lectura, a veces 15 minutos, 20 minutos de lectura diaria y después va sumando y hay tantas formas de poder cultivarlo. Sí, bueno, y de hecho si lo sumamos como lo que venimos proponiendo este año, memorizar los 10 mandamientos, memorizar este himno de Colosenses, ¿cierto? Capítulo 1, versículos 15 al 20, ahora memorizar estos 2 mandamientos más importantes que dice Jesús. Entonces, eso también es un trabajo súper importante en renovar tu mente, te mantiene bien. O sea, yo en mi como diario tengo ahí los días que lo intento, como que lo repaso y hoy día sigo como puliendo un poco el de Colosenses porque igual era largo y hemos estado con hartas cosas, entonces de repente ahí me pongo a anotarlo, ya, ok. Versículo 15, 16, 17 bien, 18 empiezo a chamullar un poco, 19, entonces tengo que volver a leerlo y después con la serie de ahora, ¿cierto? Siempre pensando ya corazón, alma, mente, fuerza, ya está súper como internalizado. Claro. Entonces igual ese trabajo es bueno, o sea, el memorizar cosas tiene que ver con una disciplina espiritual y algo que la iglesia quizás ha olvidado por lo mismo. Tenemos tanto acceso, ¿para qué lo voy a memorizar? Si ya es como... busco y es más rápido. Sí, pues de hecho, antiguamente era como tener una concordancia. Para hacer una buena prédica era como... Brutal. Creo que en una parte dice algo así y después era buscarlo. Y de repente estaba ahí 1 hora buscando eso. Sí. Ahí estaba. Y después, pero no era tal cual como yo pensaba. De esto no tenía que predicar. No, y ahora tú pones como una frase más o menos parecida y te aparece. al tiro, te la pilla el tiro. Entonces, tiene su lado positivo, ¿cierto? Lo mismo que podías usar ChatGPT para hacerte una prédica. Pero obviamente eso es una presentación nomás. O sea, nosotros queremos algo que vaya transformando nuestro corazón, nuestra mente, renovando nuestra mente. Y ese trabajo es algo que ChatGPT no va a hacer por nosotros. No creo que Tenemos que hacerlo nosotros y bueno, ahí viene también lo bello de la iglesia. Somos mucho más que solamente transmitir ideas. También somos una comunidad que se apoya, que se respalda, que está caminando juntos. Y los grupos de conexión, no sé cómo ha estado el tuyo, pero los que estoy yo involucrado han estado muy como motivados en esta serie y bueno, todo el año en verdad. Pero han sido, a pesar que es largo, o sea, es todo el año, hay que estar ahí, a veces uno como que cansa o el año te cansa, pero en general la gente animada por aprender, siendo desafiado con buenas ideas teológicas y también acompañado con prácticas espirituales. Entonces estoy feliz de ver lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad y creo que hay que seguir esforzándose, puliendo la mente y todo esto nos va a preparar para lo que Dios tenga para nosotros, ya sea misiones. Tengo muchas ganas de hacer, te lo he comentado un par de veces, como intervenciones en las plazas, pero para eso quiero que tengamos, no sé, un buen equipo, gente que sepa hablar y aconsejar, no sé, matrimonio, gente que está, imagínate, ponemos, no sé, un escenario, hacemos unas obras de teatro bien lindas para niños, pero luego tenemos
mesas que dicen como salud mental, así como hoy tenemos consejería sería cristianos, tenemos la combi con café gratis y tenemos por acá 3 mesas para hablar de matrimonio, así como ayudar a la gente. O sea, como algo que tú llegues a un barrio es como tenés mucho que ofrecer. Exacto. Todo basado en lo que hemos aprendido y recibido de Dios, pero como tratando de impactar al barrio. Sí, totalmente. Yo creo que solo de esta parte de cómo cultivar y mantenernos atentos a través de todas estas enseñanzas y cómo fortalecer nuestra mente, podemos hablar un montón. Y hay muchas ideas que quizás quedaron ahí en la banca de mis 150 apuntes que tengo acá. Quedan varios tópicos, creo yo, y buenas ideas. En honor al tiempo tenemos que ir finalizando el podcast, pero siempre dejamos invitados en el grupo de conexión que ojalá el diálogo sea cada vez más profundo, cada vez más intencional y cada vez también con más preguntas, que es lo bonito de todo esto y lo bonito de grupos de conexión. Y ojalá es que cada uno de nosotros dentro de la comunidad podamos seguir aprendiendo más. El 1% para mí es una buena meta diaria, ojalá sea más y cada uno de la comunidad pueda aplicarlo cada vez más, pero creo que nos fuimos bien desafiados de lo que fue la prédica y bueno, sobre todo de estas conversaciones también. Para ya ir cerrando, pastor, palabras ahí al cierre para la gente que nos ve y nos está escuchando. No se desanimen. No, para nada. Hay que estudiar. Al final yo encuentro que para mí por lo menos es como de ánimo y pienso que para todos, pero en especial para las nuevas generaciones quizás que no lo han escuchado tanto, es como lo que nosotros creemos no es una fábula y no es un invento raro. Claro, viene de una raíz y de una tradición que no es la nuestra, ¿cierto? Claro. Entonces tienes que seguirle el hilo, pero es algo muy, muy coherente. Entonces dedicar tiempo a entenderlo, desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos actuales, ver cómo se cumplieron las profecías en Jesús, la posibilidad de que se cumplieran esas profecías en Él, son, de verdad, no me acuerdo como la estadística de cuánto, como esos valores de 1 en 1.000.000, por decir así, no me acuerdo exacto, pero eran realmente que se cumplieran todas esas, muchas de esas fuera de control de él mismo. Claro. O sea, no cosas que tú podés decir, el jueves me voy a poner una polera negra, bueno, depende de mí, y es como, no eran cosas claro, que no dependían de él. Entonces, nuestra fe tiene una razón, tiene una lógica detrás, y es algo como firme, sobre lo cual podemos escribir y fundamentar buenas ideas. Siempre va a haber un desafío, va a haber gente que te dice que la Biblia tiene incoherencias entre sí, pero eso es parte de la conversación también. Es un documento histórico inigualable. Claro, no tiene comparación. Si tú crees en cualquier documento histórico, la Biblia es por 1000 mucho más sólido con la evidencia que hay. Entonces, como anímense en eso, o sea, lo que nosotros creemos en verdad tiene una base, requiere fe, sí, pero no es una fe así como totalmente alocada, sino que algo en el cual Dios se ha venido revelando, sigue un hilo conductor maravilloso y es algo en lo cual podemos realmente tener esta esperanza y bueno, nuestro trabajo es saber expresarlo y dar una razón por nuestra esperanza. Probablemente vamos a tener que hacer algunas capacitaciones para hablar sobre nuestra fe. Por otro lado, también es interesante esto de defender nuestra fe, como la parte apologética, pero siempre con esta como tónica de amor y de respeto, independiente que el resto del mundo no lo tenga hacia nosotros. Sí, totalmente. La intención, creo yo, bien clara, no es pelear, no es ganar una batalla, sino que es entregar palabras de esperanza y fe. Claro. No, buenísimo, buenísimo. Familia, cuídense mucho, hemos llegado al final de esta conversación. Anhelamos que continúen en grupos de conexión, ahí preguntando, conversando y dialogando, y que esto sea el inicio de muchas y muy buenas conversaciones. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.